Tapete, soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar de cómo prevenir la hepatitis C. Nos acompaña Adelina Lozano, ella es jefa de la unidad del hígado del Hospital Ovalle, así que con ella vamos a aprender sobre esta enfermedad, cómo prevenirla y cómo tratarla si en caso ya es parte de alguna circunstancia familiar. En la segunda parte del programa vamos a ver si vivimos en un país machista y tú ¿cómo afrontas el machismo en tu familia, en tu casa, en tu grupo de amistades, en el colegio, quizá en la universidad? Vamos a hablar de ese tema, en el trabajo, que también muchas veces afecta no solo en la parte social, sino hasta la parte económica, que muchas veces las mujeres no nos pagan igual que los hombres. Así que vamos a hablar de ese tema con compañeros y amigos de Capital, Silvia González, Ana Guevara y Jesús Montenegro. Así que muy atentos, ustedes pueden llamar al 212-40-24 o también escribirnos a nuestras cuentas de Facebook y Twitter de Capital. Gracias por estar con nosotros, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelina Lozano. Sí, así es. ¿Cómo podemos prevenir la hepatitis? Pero antes de cómo prevenir, ¿qué es la hepatitis C? Porque ¿cuántos tipos de hepatitis hay? Bueno, hay hepatitis virales del tipo A, B, C, D, E y otras. Wow. Digamos que estas son como las más comunes y tal vez a las que estamos más acostumbrados son la clásica hepatitis A, que se contrae cuando son pequeñitos y van a los colegios generalmente. En los países como los nuestros, en América Latina, es la forma más fácil de contagiarse en el colegio, que es la hepatitis A. Luego la hepatitis B, que es bastante reconocida en nuestro país por zonas altamente endémicas, y la hepatitis C. Digamos que son tres como de las que en Perú estamos un poquito más acostumbrados a ver. En algunas zonas de la selva y de la sierra, donde es muy prevalente la hepatitis B, hay casos de hepatitis delta. ¿No? ¿Cuál es la delta? ¿Cuál es la hepatitis delta o D? Es una hepatitis que ataca a las personas que están previamente infectadas por hepatitis B. Entonces digamos que estamos con estos 4 tipos de hepatitis acá en el Perú. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? A ver, entre las diferencias está las vías de contagio. La hepatitis A es una vía de contagio oral fecal, temas de higiene. La hepatitis B y la hepatitis C son vías de contagio a través de los fluidos corporales, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la sangre, ¿sí? Las transfusiones sanguíneas, las punciones como los piercing, los tatuajes, el tema que tenga que ver a veces con el manicure, pedicure, cortador de uñas, rasuradoras. Escuchamos eso y nos da un poco de escalofrío, ¿no? Sí. Porque estamos tan inmersos y tan de una manera tan cotidiana. Así es. Relacionados a todo lo que nos estaba diciendo, entonces que uno se puede asustar mucho, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer para prevenirlo? Yo diría, más que asustarnos, deberíamos de afrontar el hecho de conocer cuáles son estos factores condicionantes que a lo mejor han ocurrido en nuestra vida pasada y que como la hepatitis C no nos va a dar manifestaciones clínicas, si nosotros no reparamos en eso y no vamos al médico para hacer una evaluación de cómo está nuestra sangre, si tenemos o no esa infección, podríamos pasar años sin conocerla y de pronto cuando se presentan las complicaciones de la enfermedad es cuando despertamos al problema. ¿Por qué pueden pasar tantos años sin darnos cuenta que tenemos esta enfermedad? Porque es una enfermedad silenciosa, inaparente, podría dar manifestaciones como fatiga, cansancio, pero eso uno lo atribuye al día a día, ¿no? A que trabaja y estudia, a que corre de un lado a otro. Así es. Estamos estresados. Exacto, al estrés. Y entonces pasa inaparente, inadvertido, y de pronto esta podría ser alguna manifestación sutil de alguien que puede estar infectado. Entonces, como no es tan específico, la enfermedad transcurre inaparente, silenciosa y se manifiesta recién al estadio final, ¿no? Cuando ya el paciente tiene varices esofágicas, ha sangrado por esas varices o de pronto hace una hinchazón del abdomen que se llama médicamente ascitis, y es decir, esa ya es una complicación y una manifestación tardía. Ahora, ¿de qué manera puedo darme cuenta o qué tendría que hacer cuando voy al médico? ¿Qué tipo de examen para saber si tengo hepatitis? Ahí algo silencioso, ¿no? Esa es una pregunta interesante y yo diría dos
por dos lados. O es el médico que debería de preguntar al paciente y si alguna vez ha recibido alguna transfusión, no necesariamente de sangre completa, sino cualquiera de los derivados de la sangre, ¿sí? O que el médico le preguntara si ha estado expuesto a alguno de estos factores como hemos conversado y como parte de la rutina de los exámenes le debería de solicitar. O el otro camino sería precisamente estos programas como el tuyo, que estamos hablando de cuáles son estos factores del riesgo, que los pacientes voluntariamente acudan a un centro médico y le soliciten: mire doctor, yo sé que estos factores están asociados a un probable contagio con hepatitis C, yo he estado expuesta a alguno, no necesariamente a todos de estos factores, quisiera saber si soy o no portadora de la enfermedad. Entonces es un examen sencillo, es un análisis de sangre que no demora mucho, que el costo es bajito, estamos hablando en soles entre 7 a 15 soles. O sea, como que no hay pretexto para no hacerlo. Exacto, y está al alcance, no en centros altamente especializados, está al alcance en muchos centros, como para que la población tenga un fácil acceso. Esa sería, por ejemplo, la otra forma, ¿no? O el médico lo solicita o lo solicita el propio paciente, porque ya empieza a enterarse de estos factores y quiere quedarse tranquilo. Perfecto. Doctora, usted empezó también, cuando dije qué miedo, no quiero alarmar a la gente obviamente, pero sí hay que estar muy atento a cada cosa que hacemos, ¿no? Usted hablaba del tema de la manicure, por ejemplo, que muchísimas mujeres, si no son todas, van, aunque sea una vez al año, a la peluquería a hacerse esa manicure o pedicure, donde hay exposición de las manos, de los pies, y también hay manipulación de ciertos elementos, ¿no? El tema de los piercings, que también desde jovencitos, menores de edad incluso, se hacen tatuajes y piercings, ¿no? Entonces, ¿qué tomar en cuenta? Vamos, antes que nos diga las recomendaciones, vamos a ver un video que es cómo se contagia la hepatitis C y luego lo comentamos. Adelante. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la hepatitis C. Es una enfermedad causada por un virus que hace que se infecte el hígado de una forma desmesurada. Es un virus violento llamado VHC y es solo uno de los virus de la hepatitis. Los otros virus más comunes son la hepatitis A y B, los cuales difieren en cierta medida del VHC en la forma en que se tratan y contagian. Entre el 70 y el 80% de las personas que han contraído una infección por hepatitis C no muestran signos de haber sido infectados por el virus. Por lo general, los síntomas aparecen dentro de 2 semanas a 6 meses, después de haber sido expuesto al virus. Si presenta síntomas relacionados con la hepatitis C, son generalmente leves y similares a la gripe, y pueden incluir sentirse muy cansado, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, fiebre, náuseas o falta de apetito, dolor de estómago, picazón en la piel, orina oscura y una coloración amarilla de la piel y blanca en los ojos, conocida como ictericia. ¿Cómo se contagia la hepatitis C? Esta se transmite o propaga cuando la sangre de una persona infectada entra en el torrente sanguíneo de una persona sana. Hoy en día, las personas que comparten agujas o otros equipos a la sangre de una persona infectada, recuérdalo. También se puede transmitir por actividad sexual de alto riesgo que es acompañada de hemorragias. Es posible el contagio en entornos sanitarios deficientes debido a la reutilización o a una deficiente esterilización de jeringas. Y lo más triste de todo es que también se puede transmitir de una madre infectada a su niño, aunque esta forma de transmisión es muy poco común. Hay muchos mitos sobre la hepatitis C y hay que aclarar que no es contagiosa como un resfriado. Vamos, no la puedes conseguir a través de darle la mano a alguien, el contacto casual, compartir utensilios de comida, compartir comidas o bebidas y la leche materna. Es una enfermedad extendida y común en países del primer mundo, pero que se mantiene estable gracias a buenos tratamientos. La hepatitis C es una enfermedad violenta que se contagia por la sangre y hay que conocerla para una mayor prevención. Si consideras que te encuentras muy expuesto a ella, lo más recomendable es acudir a un doctor para realizar los exámenes correspondientes y quedarse tranquilo.
Puedes llamarnos en caso tienes algunas dudas sobre esta enfermedad de hepatitis C al 212-40-24, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. ¿Qué podría complementar o qué podría agregar a lo que hemos visto, doctora? A ver, yo creo que deberíamos aclarar una parte que me parece interesante. Dentro de las características que se menciona es que la persona va a presentar coloración amarilla de los ojos o orinas oscuras, pero esto no es en todos los pacientes. Hay un grupo de pacientes que yo diría es la mayoría, tal vez un 80% de los pacientes que nunca van a presentar coloración amarilla de los ojos, que es la clásica hepatitis, ¿no? Uno mira y dice, este paciente tiene hepatitis. No, lamentablemente la mayoría hace un curso sin coloración amarilla de los ojos, que es un curso llamado médicamente anictérico. De tal manera que ese paciente, por ejemplo, como nunca ha estado con los ojos amarillos y va a tener una ocasión de donar sangre, va a lo mejor al banco de sangre para ofrecerse en una donación y de pronto de casualidad se descubre que tiene la hepatitis C. Entonces hay un grupo grande de pacientes, yo diría tal vez la mayoría de ellos, esta es una forma de descubrirla. Entonces no esperemos que haber tenido la historia de coloración amarilla de los ojos u orinas oscuras para pensar, no, yo estuve infectado y voy a hacerme el despistaje, sino también dentro de esta prevención hagámoslo solo si hemos estado expuestos a los factores de riesgo aún cuando no hayamos hecho coloración amarilla de los ojos. Porque los síntomas no se presentan todos en conjunto, puede haber uno solo que tenga una persona. Fatiga, cansancio y un síndrome gripal. Y el paciente puede haber estado infectado sin necesidad de tener coloración amarilla en los ojos. Perfecto, vamos a seguir hablando entonces del tema después de esta pausa. Tú puedes participar al 212-40-24 escribiéndonos al Twitter y Facebook de Capital. Nos acompaña Adelina Lozano, jefa de la unidad del hígado del Hospital Loaiza. Ya regresamos. Seguimos aquí en Sobre el Tapete. Soy Carolina Cifuentes y me encuentro con la doctora Adelina Lozano, jefa de la unidad del hígado del Hospital Loaiza. Con ella estamos hablando de cómo prevenir la hepatitis C. Hemos hablado un poco de las diferencias de las diversas hepatitis que existen y estábamos con el tema de la parte cotidiana de ir o estar propensos cuando vamos a hacernos a la peluquería, al spa, manicure, pedicure, cuando las personas en general van a hacerse un piercing o un tatuaje, ¿no? ¿Qué pasa ahí para no tener miedo ni alarmar a la gente? Pero ¿qué tener en cuenta? Porque no necesariamente porque ya nos vamos a enfermar de eso, sino qué es lo que pasa para tener la posibilidad de contraer esta enfermedad. Claro, es un tema de desinfección, ¿no? Es decir, si hay un centro de garantía que mantiene todos los métodos de desinfección, es ideal, o sea, tampoco vamos a satanizar esto, ¿no? Así es. Pero sí, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, con el paso de los años, se vio de que si uno regulaba todo este tema de hacerse los tatuajes, hoy en día, por ejemplo, con toda la libertad de gente tatuada, con todas las normas de bioseguridad, no tienen infección y pueden donar sangre. Sí, porque muchos son señalados, no, tú tienes piercing, tú tienes un tatuaje, no, claro, no puedes donar, y no es así. Habría que asegurarse de cuáles son los centros a los que uno acude y tener una responsabilidad, si soy dueña de un centro, de las cosas que estoy haciendo y la implicancia si no lo hago bien, y si soy un usuario, debería de asegurarme de que el lugar que estoy eligiendo realmente reúna las condiciones. Ahora, por un tema de bioseguridad, todas esas cosas que tienen que ver con temas de sangre siempre tienen que ser temas personales, ¿no? Si yo voy a hacerme el tema de la manicure y puedo llevar mis propios instrumentos, bueno, llevarlos mejor, ¿no? Y si yo en casa tengo algo que es mío, como cortador de uñas o máquinas rasuradoras, cosas que sean muy personales, es mejor siempre que esto sea un tema personal, por un tema de prevención. En el bloque anterior hablábamos, se veía lo del tema del contagio, ¿no? Y también mucha gente quizás que exagera ante alguna enfermedad. El video señalaba de que vas a tomarlo de la mano, no te va a pasar nada, ¿no? Porque muchas veces la ignorancia hace que hagamos actos que no son del todo adecuados, ¿no? Incorrectos son. Entonces, ¿de qué manera se contagia exactamente? Hay que tomar en cuenta si una persona ya tiene o ha tenido hepatitis, en este caso C, que en adelante, ¿qué me va a impedir hacer determinadas cosas? A ver, la vida es normal, inclusive en el tema de relaciones sexuales, o sea, las relaciones sexuales, en este caso particular de hepatitis C, no es que lo someta a la pareja en un riesgo alto
de contagio de la enfermedad, a diferencia de hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Que la posibilidad de contagio por vía sexual es más alta que en C. Entonces, acá los riesgos básicamente son por el tema de transfusiones sanguíneas o de pinchazos repetidos, compartir jeringuillas de personas, por ejemplo, como pasa en los drogadictos. Afortunadamente en nuestro país ese no es el caso, ¿no? De que persistentemente hay el contagio por jeringas infectadas. Entonces, todo lo que tenga que ver con tema de sangre, no por compartir utensilios en común, no por tomar aguas o bebidas del mismo vaso, no por abrazar ni dar la mano a una persona, ¿no? Más va por el lado sanguíneo. Perfecto, tenemos una llamada, doctora. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, disculpe, pero te voy a hacer una pregunta a la doctora. Adelante, ¿cuál es su nombre? Yo soy Eva Maima. Eva, cuéntanos, pregúntale lo que quieras a la doctora. Una consulta, lo que pasa es que mi hija ha tenido hace tiempo ya la hepatitis A. Y yo quisiera saber si es que ella corre el riesgo de contagiarse fácilmente la hepatitis que continúa, ¿no? Mejor dicho. Perfecto, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Eva? No, en realidad son hepatitis diferentes. O sea, el paciente que se infecta de hepatitis A, el hígado se cura totalmente y no predispone para contraer los otros tipos de hepatitis. Son afortunadamente temas aislados, de tal manera que el paciente que se infectó de A, por ejemplo, el hígado se va a recuperar y uno aconseja vacuna para hepatitis B. No se puede vacunar para C porque no existe vacuna para hepatitis C, pero lo que se aconseja para C son las medidas de prevención que acabamos de conversar. Si un paciente se infectara, por ejemplo, de hepatitis B, el consejo es vacúnese para A si no se infectó, porque son diferentes. No existe una predisposición, es decir, si yo me enfermo de A, me va a tocar la B y luego la C. No es así. Es que voy a ir peldaño, no es así. Una es totalmente independiente de la otra. Exacto. Si en caso, lamentablemente, alguien de mi familia contrae esta enfermedad, ¿cómo se tendría que tratar? ¿Cuánto dura todo este tratamiento, ese proceso? Esta pregunta es interesante porque cuanto más demore el paciente en romper el miedo, y te digo esto porque nosotros en el Hospital OAS hemos hecho un seguimiento a los donantes de banco de sangre que dan positivos y los llamamos y tienen miedo de venir. Pocos son la gente que viene. Entonces los llamamos y el paciente dice, no, pero es que ya me hice, no, es que en realidad no tengo nada, no, yo nunca he sentido nada, nunca me he puesto amarillo. Miedo? El miedo es a que piensen que ya esa enfermedad, si la tienen, van a morir o por cirrosis o por cáncer de hígado. Es cierto, esas son las complicaciones finales, pero si el paciente se evalúa temprano, antes de que la enfermedad haya progresado, los tratamientos actuales te permiten acortar los periodos de tratamiento y te permiten curaciones en porcentajes muy altos, 80%, 90% de posibilidades de curación. Y este es un tema interesante porque esta hepatitis sí se cura, a diferencia de hepatitis B. Hepatitis C, cuando el paciente ha respondido al tratamiento, es un paciente que va a quedar curado de por vida. ¿Cómo es el tratamiento? A ver, el tratamiento estándar o tratamiento clásico incluyen 2 drogas, interferón y ribavirina. Ese tratamiento básico ha alcanzado solamente un éxito más o menos alrededor del 50% de los pacientes. Sin embargo, ahora hay tratamientos triples, son 3 medicamentos. En el Perú ya disponemos de estos medicamentos que logran tasas de curación mayores, entre el 75-80% de los pacientes. Y ahora último se acaba de lanzar un nuevo producto que inclusive puede acortar el periodo de tratamiento clásico, que suele ser 48 semanas, es decir, un año solamente a la mitad del tratamiento. Entonces, cuanto más precoz es la consulta del paciente y cuanto menos daño en el hígado exista por el virus, la posibilidad de recuperación es más alta también. En ese proceso de tratamiento, de mejoría, de sanación, ¿no? en la enfermedad, ¿yo puedo seguir haciendo mi vida normal? ¿O puedo estar en la cama, no puedo hacer nada, no puedo trabajar? No. Sí, nosotros tenemos una paciente ya en el hospital que está en tratamiento y esta es una cosa bonita porque los hospitales del Ministerio de Salud normalmente no podían
dar este tipo de servicios a los pacientes, pero ahora sí nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, la paciente viene a la medicación, una de ellas es una medicación con una inyección subcutánea que nosotros le ayudamos a administrar porque no tiene nadie quien lo haga, pero la señora sigue trabajando, ¿no? Entonces no ha interrumpido su ritmo normal. Excelente. Tenemos otra llamada, doctora. Vamos a responderla. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal tu nombre? Rosa, Rosa, ¿de dónde nos llamas? San Martín de Porres. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta o tu consulta? Sí, doctora, buenas tardes. A mí me detectaron aproximadamente hace 20 años hepatitis, me dijeron a mí B. Estuve internada 15 días, mi hijo ya tenía 6 meses de nacido, me aislaron prácticamente un mes de él. Yo me extrañé porque no le contagié a mi esposo, que no contagié a mi hijo, pero me dijeron que era B. Bueno, ahora último hace como 4 años me sacaron mi perfil hepático porque tuve una operación y ahora hace 5 días a mí me han vuelto a dar mis exámenes de perfil hepático. Pero bueno, todavía no lo ha visto el médico, me toca consulta la próxima semana. Pero yo quisiera saber si eso nuevamente regresa, ese mal. A ver, la hepatitis B no regresa, ¿no? Digamos que 2 opciones tiene la hepatitis B. O se cura definitivamente, es decir, si desaparecen estos anticuerpos dentro de las 6 primeros semanas, 6 meses, el paciente y aparecen los anticuerpos de defensa, el paciente se quedó curado, ¿sí? Pero si el paciente persiste con alguno de estos marcadores todavía en la sangre y no desaparecen, entonces el paciente ha pasado a ser una enfermedad crónica. Ese es el tiempo que uno le da a la enfermedad como para que solo el cuerpo la vaya eliminando. Pero si no es así, entonces quedó crónica. No sé si le hicieron el control en el tiempo adecuado. Si la paciente se hizo el control y desapareció el antígeno y aparece el anticuerpo, que significa ya la defensa, entonces la paciente quedó curada, ¿sí? Cuando se contrae la enfermedad en etapa adulta, en la hepatitis B, el 90% de los pacientes logran curarse y un 10% hace la forma crónica. En cambio, en hepatitis C no. En hepatitis C un 15 a 20% se cura y el 80% va a la forma crónica. Entonces, tenemos más posibilidades de que haga forma crónica hepatitis C que B. Entonces, en el caso particular de la consulta, lo que tendríamos que hacer es evaluar cuál de los anticuerpos o de los antígenos tienen sangre y decirle, para que ya no esté con ese temor, decir si realmente ella se curó, si se curó, que se quede tranquila. Si no, habría que ver qué es lo que podemos hacer por ella, ¿no? ¿Qué pasa cuando se vuelve crónica? Cuando se vuelve crónica, la posibilidad es que un grupo de esos pacientes hace cáncer de hígado y cirrosis hepática. Entonces, y esto es lo que acabamos de mirar, que si no entra en tratamiento tan pronto, los riesgos son estos. Claro, los riesgos son estos que acabamos de mencionar, y para eso la única opción que queda es el trasplante, ¿no? Ahora, doctora, muchas veces en los mismos hospitales se ven negligencias médicas, ¿no? Entonces, donde hay más manipulación de instrumentos también. ¿Qué se toma en cuenta, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque finalmente uno confía en cuando está con el médico donde va a ir, va a estar todo bien, pero vemos casos y casos a diario en nuestro país donde sí hay este tipo de negligencias. Entonces, uno como paciente, ¿de qué manera se puede confiar, pero también estar alerta a que el médico, porque de hecho que no todos los profesionales o todas las personas son 100% profesionales, ¿no? O dedicados. Entonces, ¿qué nos podría decir? Yo sé que se pone un poco incómoda con el tema, pero es una realidad, ¿no? Y sí, es importante poder transmitirle esa tranquilidad o confianza a los pacientes, ¿no? Donde muchas veces nuestro sistema de salud cada vez tiene se lucha para que mejore, pero falta muchísimo para hacer, ¿verdad? Sí, a ver, yo diría que hemos ido mejorando. Cuando yo estudiaba medicina, los recursos de salud siempre han sido muy escasos y llegaba a circunstancias en las que uno rehusaba
algunos instrumentales, ¿no? Llámese jeringas o cosas de estas. Antiguamente, yo recuerdo que en mi casa inclusive servían las agujas, ¿no? Hipodérmicas, y las jeringas eran de vidrio. Entonces, con el paso de los años y el descubrimiento de nuevos virus que son infecciosos, llámese HIV, hepatitis C y todo, entonces se han ido tomando medidas, entre ellas, por ejemplo, utilizar todo descartable, ¿no? Mandiles descartables, utilizar jeringas descartables, la forma de la eliminación de todo lo que son estos objetos punzocortantes también van en unas cajas de color diferente, la forma de la eliminación, porque claro, el contagio no solamente es allí, sino dónde lo eliminan, para que no haya motivo de que se pinche el personal que recoge eso. Entonces, claro, incluso los mismos médicos, no lo digo solo por los pacientes, los mismos médicos, sí, yo escucho muchos casos que no tienen los implementos, no hay falta justamente de mejorar las situaciones en muchos hospitales, postas médicas, etcétera. Entonces son propensos, ¿no?, a contraer alguna enfermedad. También. Entonces la forma como se extraía la sangre también en algunos eran unas técnicas diferentes, ¿no? Una aguja de frente, y si el laboratorista que tenía una herida en la mano, ahora no, estos vienen con circuitos más cerrados, son métodos, la esterilización de los equipos también ahora es mucho más moderno. Ya se hacen estudios donde realmente se compruebe que el virus C y el HIV y la hepatitis B sean de los que se matan durante estos procesos, cuánto tiempo debe de durar para asegurarse que muera antes de ser utilizado en el siguiente paciente. Yo diría que eso ha ido mejorando con el tiempo. Obviamente va a cambiar de hospital a hospital. O sea, habrán hospitales en los que las normas son mucho más estrictas, que el médico que imparte estas reglas quiere que todo se cumpla realmente. Habrán otros sitios en los que no existe ese apego a seguir la norma. Entonces, desde el punto de vista de paciente, yo diría elegir un hospital, un centro médico, donde yo vea que el desenvolvimiento del día a día va con estas normas de esterilización que a mí me van a garantizar que todo está bien. Y desde el punto de vista médico, tomar conciencia de que cualquiera de estas negligencias puede representar para mi paciente y el entorno de mi paciente contraer una infección, y que esto obviamente es una vida humana, ¿no? Perfecto, doctora. Para volver, recalcar, ¿aquellas personas que han tenido hepatitis pueden donar sangre o no? Bueno, por norma de bioseguridad es preferible que no lo hagan, ¿no? De hecho, no se admite. Y por último, los exámenes anuales que mucha gente, de acuerdo a su trabajo, va una vez al año, ¿no?, a hacerse chequeos generales, ¿se podría determinar en esos exámenes que uno podría tener hepatitis o no? Sí, y más bien yo quiero tomar esta palabra y esta parte y hacer una invitación a los colegas, o hacer una invitación inclusive al paciente, porque esto es de parte y parte, que el médico lo piense y que el paciente lo solicite. En los chequeos anuales deberíamos de incluir, así como incluimos hepatitis B, por ejemplo, así como se incluye cualquier otro de las analíticas generales, yo pienso que no perdemos nada. Es una porción mínima de dinero que nos cuesta solicitar un antivirus hepatitis C. Entonces, ahora, sí, así. Ahora, por ejemplo, las empresas están casi por ley todas obligadas a hacer un control a todos los trabajadores. Es un chequeo anual. Así es. Parte de ese chequeo anual debería de incluir hacerse anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Entonces es un examen sencillo que va dentro de la misma muestra de sangre que se toma, que no encarece los costos de manera significativa, pero que nos daría la tranquilidad de saber cuál es el estado en el que estamos, y que obviamente prevenir, porque cuanto más precoz diagnostiquemos, la posibilidad de curación es mucho mayor. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por toda la información. ¿Dónde podríamos ubicarla o dónde usted podría sugerirnos tener más información en alguna página web sobre esta enfermedad? Bueno, nosotros estamos en el Hospital Loaiza. De hecho, la unidad de hígado cuenta con 2 médicos especializados exclusivamente en enfermedades hepáticas. Nosotros tenemos consulta todos los días, de lunes a sábado, tenemos atención mañana y tarde. Los pacientes que vienen por primera vez no necesitan hacer colas,
de frente que soliciten como paciente nuevo ser atendidos en la unidad de hígado y bueno, gustosos. Para eso estamos, eso es lo que nosotros estamos deseando, ¿no? Llegar a la población, agradecer estos espacios que ustedes nos brindan para poder llevarles esperanza, o sea, no queremos asustarlos, queremos llevarles esperanza. Y decirles, entonces todos sí, invitados. Todos invitados, es más, por la semana de enfermedades virales, que esto es a nivel mundial, nosotros estamos haciendo una campaña en el Hospital Loaiza antivirus hepatitis C que es gratuita. Todos quedan invitados, hemos hecho ya una por el segundo aniversario de la unidad de hígado. ¿Durante todos estos días o hay una fecha exacta? La última semana. Última semana del mes de julio nosotros estamos atendiéndolos de manera gratuita, les hacemos el dosaje de antivirus hepatitis C a la población que asista. Y estamos haciendo un curso también la primera semana de agosto para los médicos de Lima y provincias, auspiciado y organizado desde la unidad de hígado al Ministerio de Salud, con la finalidad de llevar este mismo mensaje pero a la provincia, ¿no? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Éxitos con más difusión de esta enfermedad. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro segundo tema sobre el tapete. Vivimos en un país machista. Cuéntanos tu experiencia después de la pausa.